En más de una ocasión hemos escuchado la palabra sionismo. ¿Pero qué significa dicha palabra? Cuando surge una escalada en el conflicto israelo-palestino, sale a relucir. El sionismo es una ideología y movimiento político que se propuso crear un Estado para el pueblo judío en la Palestina histórica. Este movimiento se fundó en el siglo XIX, en pleno auge de la ideología de nacionalismo que se propagó en toda Europa. ¿Pero por qué nace el movimiento sionista? Los judíos sionistas se basan en la misma historia que todos conocemos, a saber, el relato bíblico, la liberación de los israelitas bajo el yugo esclavizante de Egipto por medio del profeta Moisés, y así llevarlos a la tierra prometida, lo que hoy es conocida como Palestina. La historia nos muestra que el pueblo judío sufrió la dominación de potencias mundiales, babilonios, persas, griegos y posteriormente el Imperio Romano. Todo esto ocasionó un éxodo masivo de judíos a diferentes partes de Europa. Familias numerosas migraban a diferentes lugares en el mundo, llevando consigo su religión y costumbre. Por lo general, los judíos siempre han sido maltratados y humillados donde iban, ya sea por su adoración monoteísta o costumbres. Muchos judíos terminaron absorbiendo las costumbres donde habitaban y se nacionalizaban, fueron secularizados, pero gran parte optaron por la ortodoxia y rechazaron la modernidad. En el año de 1860 nace Theodor Herzl, un periodista, dramaturgo, activista político y escritor austrohúngaro de origen judío, llamado el padre del sionismo político. Con su obra célebre, El Estado Judío, revive el sentimiento de regreso a la tierra prometida, creó el movimiento y llama a todos los judíos dispersos en el mundo a organizarse y reclamar su tierra. Fue tanta la acogida que oficialmente en 1897 se creó la Organización Sionista Mundial tras la celebración del primer Congreso Sionista en Basilea. Su objetivo era ganar notoriedad y así fue. Muchos países lo aceptaron. El movimiento ganó diplomacia. En su primer movimiento político hizo una propuesta fallida de autonomía al gobierno otomano. No obstante, su perseverancia rindió frutos. La potencia dominante, el Imperio Británico, sí apoyó en gran manera el movimiento sionista. En 1917 apoyó la creación de un Estado judío en Palestina. Recordemos que los británicos hacían presencia dominante en dicha región. También recordad que décadas atrás, ya judíos adinerados compraban tierra en Palestina, aparentemente infértiles y despoblada. Grandes hectáreas ahora pertenecían a judíos, los cuales trajeron judíos a trabajar y a poblar. De a poco se asentaron. Para 1922, la Liga de Naciones apoyó e incluyó la propuesta en el mandato británico. Esto ocasiona que 100.000 judíos migraran entre 1925 y 1933. Para los árabes esto no les gustó, y así comienza el primer levantamiento. Fue tan fuerte que las autoridades británicas respondieron restringiendo la migración judía en 1939. En el mismo año estalla la Segunda Guerra Mundial, y con ello las políticas y persecución antisemitas. Esto lleva a que miles de judíos de toda Europa migren en millares para Palestina. Los nazis llevan a cabo un genocidio donde más de 6 millones de judíos son asesinados. Al finalizar la guerra, el mundo se solidariza con los judíos. Con el apoyo de la ONU, en 1948 se cumple el propósito del sionismo, la fundación del Estado de Israel, volver a la tierra prometida. Para algunos sionistas, Theodor Herzl es el padre del nuevo Estado de Israel e incluso lo comparan con Moisés. La bandera del movimiento sionista
pasó a ser la del nuevo Estado. Desde el mismo momento de la creación del Estado, estalla la primera guerra árabe-israelí, que terminó con la derrota árabe y la ocupación de Israel de más de territorio del acordado. A pesar que se hace alusión al relato bíblico, el sionismo es meramente político y aún continúa. Prueba de ello, Israel sigue anexando más territorio. Todo esto ha traído desde entonces cruentos enfrentamientos entre Palestina e Israel. Cabe resaltar que los judíos cuentan con apoyo a través del tiempo moderno y desde su creación con apoyo de las potencias occidentales, y esto ha traído desarrollo en todos los campos, incluso en lo militar. Israel ha logrado someter a los palestinos. Árabes maltratados y vengativos crean grupos de defensa contra la ocupación israelí. Por sus métodos utilizados, han sido catalogados como terroristas. Desde la creación del sionismo, han nacido ideologías como sionismo socialista, revisionista, religioso o general, entre otros. Sin embargo, el sionismo en sí es meramente político. Para los judíos ortodoxos, el sionismo es una aberración y apoyan el antisionismo. Defienden la devolución de territorios a Palestina y se oponen al Estado sionista de Israel. Fin del podcast. Gracias.